Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti La Iglesia donde de Cristo esté. y Encuentro Háblame, Nacional de Señor, Predicadores Colombia guíame, mi te Dios, invitan a quiero ser testigo Alimento de para tu el alma del siervo. amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. Para mí es un privilegio traer la palabra de Dios. Le damos gracias también a los organizadores, al Comité Nacional de Encuentro de Predicadores a nivel nacional. También pues tenemos la oportunidad de transmitir el devocional con la segunda temporada Dejando Huella. Y se me ha asignado un tema importante que ocurre en las iglesias, también desde la casa, ¿verdad? Una iglesia en casa. El texto base es Filemón 2. Cuando hablamos una iglesia en casa, obviamente que está refiriéndose también al hogar cristiano. Cuando hablamos de hogar es el calor, donde está el esposo, la esposa, los hijos. Pero el tema que se me asigna es una iglesia en casa y el texto base es Filemón 2. Y encontramos que para tener una iglesia en casa tenemos que tener también unos conceptos espirituales. ¿Por qué debemos tener una iglesia en casa? ¿Por qué nuestra familia debe estar reunida en casa? ¿Por qué queremos que la iglesia también desde sus casas puedan predicar el evangelio, estimularse en las buenas obras? Recordemos que en la iglesia primitiva, eh, la iglesia antigua, se reunían en sus casas. Recordemos que ellos partían el pan, se reunían en sus casas para estar en sus casas y hacer las buenas obras desde sus casas. Todo lo hacían en las casas, no necesitaban un edificio, como hoy en día mucha iglesia lo necesita. La iglesia de Cristo está acostumbrada a que las células se hagan en sus casas, se predique el evangelio desde la casa, vayamos a la casa a visitar a los hermanos. Pero el principio, el contexto, el fondo es que nosotros como ministros tengamos la oportunidad, tengamos también ese respeto de hacer nuestros devocionales desde la casa junto con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro testimonio. Recuerde que nosotros estamos creando ¿qué? Líderes también. Nuestros hijos pueden ser líderes cristianos y podemos también hacer trabajar desde nuestras casas. El texto base pues es Filemón 2 y aquí la carta de Filemón 2 dice: y a la amada hermana Apia y a Arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. Es un texto pequeño, ¿verdad? Cuando hablamos de la hermana Apia es porque pues parece ser que es la esposa de Filemón, ¿verdad? Entonces es un matrimonio colaborando para el servicio de la obra. Lo vemos acá en la escritura. La amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia Pablo, habla de esa manera porque tenía colaboradores que estaban trabajando desde las casas, desde en Colosa, en la iglesia de Colosa. También vemos en Romanos 16, 1, 5, vemos otros colaboradores de Pablo, donde Pablo también, recuerda que la obra de Dios no la hacía solamente Pablo, Pablo tenía colaboradores. Pablo en Romanos también exhorta a la iglesia o le manda un saludo a la iglesia pidiéndole ayuda a esta familia. Romanos 16, 1, 5. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, es otra hermana,
la cual es diaconisa, o sea, tenía una función de la iglesia en Secrea, que la recibéis en el Señor, como es digno de los santos. Aquí cuando habla que la recibéis en el Señor, es que nosotros como cristianos también debemos ayudar a nuestros hermanos, recibir a nuestros hermanos, hospedar a nuestros hermanos en Cristo Jesús desde nuestras casas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también ella es una servidora de Dios, como es digno de los santos, y como son dignos de los santos, todo lo ponemos nuestra casa al servicio de la obra de Dios, y que la ayudéis en cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que necesiten los santos, cualquier cosa que necesiten los hermanos, nosotros estamos dispuestos a ayudar. En que necesite de vosotros, cualquier necesidad que ella necesite, tenemos que ayudarla, porque ella es una sierva de Dios, ¿sí? Transmitiendo el mensaje, ayudando. Recordemos que la obra de Dios no se compone de una sola persona, se compone de hermanos de la fe, todos reunidos en un solo cuerpo, ¿verdad? Dice también la escritura, porque ella ha ayudado a muchos, imagínate, a muchos. Febe es una diaconisa a la cual ella ha ayudado a muchos. ¿Qué significa esto? Así como ella ha ayudado a muchos, nosotros tenemos también que ayudarla a ella, ¿verdad? Ha ayudado a muchos y a mí mismo, o sea, a Pablo. Pablo estaba en Roma, haciendo, tal vez en la cárcel, pero él manda a hermanas para que continúen sirviendo en la obra. Dice también, saluda a Priscila y Aquila. Fíjese que son matrimonios misioneros donde están sirviendo en la obra de Dios, ¿sí? Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, o sea que eran colaboradores de Pablo, que expusieron su vida, imagínate, expusieron su vida por mí. Tremendo, ¿verdad? Expusieron su vida por la obra de Cristo, pero eran colaboradores, ¿sí? A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles daban gracias por Priscila y Aquila. O sea, era un fervor servir a Dios en ese tiempo, en la iglesia primitiva, pero lo hacían desde sus casas. También manda un saludo, dice, saludan también a la iglesia de su casa. O sea, fíjese bien que la escritura nos está diciendo que en ese tiempo, en la iglesia primitiva, se reunía desde la casa. Saluda a Epenet, otro cristiano, amado mío, que es el primer fruto de Acaya por Cristo. Fíjese que cuando nosotros hacemos iglesias desde las casas, nosotros conocemos mucha gente y nosotros podemos predicar el evangelio, pero tenemos que dar testimonio de nuestra vida, ¿verdad, hermanos? Tenemos que comenzar, así como lo hicieron ellos, desde nuestras casas también, trabajar para la obra de Dios. Eso es muy importante. Lo más probable es que la amada hermana Aquila, ya como le dije, era esposa de Filemón. Ella pudo haber tenido un cargo semioficial como supervisora de esclavos en la iglesia que estaba en su casa, pero al contrario, ella servía. Por ser esposa de Filemón, tenía igual responsabilidad en la decisión de recibir a Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo pues era un siervo en el cual Pablo estaba estando en la cárcel, ¿sí? Él le predicó el evangelio y allá se bautizó. Pero entonces a través de Onésimo él manda estas cartas, él manda estos mensajes para que la obra de Dios continúe. Algunos han conceptuado que si Arquipo, nuestro compañero en milicia, era hijo de Filemón. Puede ser. Parece más bien un pastor misionero de Colosa, porque Pablo expresa una breve introducción para que los colosenses se la comuniquen. O sea, había una comunicación entre los siervos colaboradores de Pablo a través de cartas, a través de las casas, a través del mensaje de la palabra, y se estaban comunicando, pero todo lo hacían desde sus casas. Onésimo regresaba a la práctica de que las iglesias se reunieran en casas, ¿sí? Por el culto de oración era algo muy común hasta el año 2000 después de Cristo. Todo lo hacían desde las casas, todo lo hacían desde donde ellos vivían, y lo hacían con amor, lo hacían con respeto. Estaba su esposa, su esposo, sus hijos, pero lo hacían para servir la obra de Dios.
y que Pablo plantó congregaciones en Corinto, en Roma, en Colosa, en Éfeso. Y vemos a Pablo como líder espiritual, pero tenía colaboradores desde la casa, ¿verdad? El propósito de la iglesia en tu casa, en ausencia de un edificio propio en la iglesia que usaban las casas, ciertos santos como Filimón, por parentesco o fraternidad cristiana con su casa, o sea, no había el edificio como tal, pero habían personas, habían familias que querían hacer iglesia, que querían reunirse en una casa. Entonces ese era el propósito de la iglesia en tu casa, de la iglesia en la casa en los tiempos de la iglesia primitiva. Hoy en día también nosotros podemos hacerlo. De hecho lo hacemos también. No necesitamos un edificio para, para predicar, para dar el mensaje, porque la iglesia, ¿quiénes somos? La iglesia somos todos los santos. Cada persona representa el cuerpo de Cristo. Además que el cuerpo de Cristo, el cuerpo de cada persona es el templo donde mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Por ende tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que alimentar bien nuestro cuerpo. Porque es donde mora el Espíritu Santo. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. O sea, por ende no necesitamos un edificio. Que es la casa de Dios, obviamente, porque tenemos que reunirnos ahí para alabarlo en espíritu y en verdad, predicar su palabra, escuchar su palabra, y reunirnos cada uno de nuestros hermanos para darnos, estimularnos en las buenas obras, para hablar, para compartir. Eso está bien. Pero el propósito es empezar desde nuestros hogares, con nuestro testimonio de vida, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar, para que nuestras esposas nos vean también a nosotros liderando y ellos puedan servir, así como sirvieron esta hermana, Apia, la esposa de Filemón, o Feba, la diaconisa, o muchas hermanas que han servido. Recordemos que Jesús tuvo muchas mujeres que servían para la obra de Dios. Nosotros también tenemos que empezar así, ¿sí, verdad? Entonces, hermanos, vemos que el estudio de hoy, la porción de la palabra, los primeros cristianos se reunían en sus casas sin tener un edificio propio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos hacer iglesia desde nuestra casa, con nuestro testimonio de vida y ejemplo hacia nuestras familias, esposa e hijos, creando, ya le dije, líderes espirituales que van a servir en los planes del Señor. Para aplicación, hermanos, vemos que, como se dice la palabra de Dios en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra lo está diciendo. ¿Sí? Donde están 2 o 3 reunidos, Jesús está en medio de nosotros. O sea que nosotros podemos hacer iglesia desde nuestras casas. Filemón tenía una iglesia que se congregaba en su casa. Esto demuestra que sus casas debería ser una iglesia, que cada hogar debe tener las características de una iglesia saludable, ¿sí? De unidad. Está conformada por personas convertidas y salvas. A orar juntos, tener un vínculo de unidad, ser suministrada con supervisión, tener siempre presente la enseñanza, tener un corazón para administrar a los demás. Así como nos está enseñando esta escritura, así como nos enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que actuar de esa manera. Empezar a ser multiplicadores desde nuestras casas. Empezar a trabajar desde nuestras casas. ¿Sí? Empezar así como lo hizo la hermana Apia y Arquipo, compañeros de milicia de Pablo, y a la iglesia que está en su casa. Nosotros cada uno desde nuestras casas somos una iglesia, mis amados hermanos. Somos una iglesia, somos una familia, un matrimonio comprometido para el servicio de la obra. Cada uno de ustedes desde sus casas es la iglesia de Cristo, representada en el cuerpo de Cristo.
Que nos tenemos que reunir cada primer día de la semana, claro, lo podemos hacer. A la casa de Dios ir todos para alabarlo en espíritu y en verdad. Pero los 365 días tenemos que ser iglesia desde nuestras casas, ser ejemplo de nuestras casas, como familia. Lo más importante para Dios es la familia. Dios nos bendice con hijos, pero nosotros tenemos que enseñarle a ellos la doctrina, con nuestro testimonio de vida, con nuestro ejemplo, a los vecinos igualmente, que ellos vean que hay una iglesia en casa, donde se puede compartir la palabra de Dios, donde nosotros podemos ir a visitar a otras personas y podemos hacer iglesia también. Ser multiplicadores desde nuestras casas es la manera de hacer iglesia. Llegará el momento en que uno tome un blanco, una persona, tome un grupo de personas, un sector donde se reúnan en casas y ya necesiten, ahí sí, un edificio para plantar una congregación. Fíjese que Pablo nos enseña que en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias que vivió Pablo, seguían predicando el evangelio desde las casas. Y cada vez que él veía que de sus casas eran multiplicadores, plantaba una iglesia en Colosa, en Asia, en las 7 iglesias de Asia. Estaban predicando el evangelio, estaban transmitiendo el evangelio desde las casas. Mi amado hermano, mi amado amigo, recuerda esta exhortación. Nosotros cada uno de nosotros somos santos de Dios, somos santos de nuestro Padre Celestial, porque hemos obedecido el evangelio. Y desde nuestras casas tenemos que empezar a dar testimonio y ejemplo para crear buenos líderes. Y creando buenos líderes vamos a tener otros hermanos que nos van a colaborar para el servicio de la obra de Dios. Y todo lo hacemos ¿qué? Desde nuestras casas, adorando al Señor en espíritu y en verdad. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Hasta luego. Guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre, predicar.